Bienvenidos a este fascinante viaje por la historia y los principios que dieron forma al espiritismo moderno. Hoy vamos a explorar, como nunca antes, el Reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, un documento clave que se encuentra en el capítulo 30 del célebre Libro de los Mediums de Allan Kardec. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizó la primera sociedad espiritista reconocida oficialmente? ¿Qué normas seguían y cómo aseguraban la seriedad de sus estudios sobre los fenómenos espirituales? ¿Dónde se practica actualmente? ¿Y es una religión? Hoy te lo cuento todo, desglosando los puntos esenciales de este reglamento, para que descubras cómo la disciplina, la ética y la búsqueda del conocimiento guiaron a los pioneros del espiritismo en París. Pero antes, gracias por vernos y escucharnos. Te voy a pedir por favor, si aún no lo has hecho, que te suscribas, también dejes tus comentarios, y que hagas clic en el like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. El origen del reglamento. El 1 de abril de 1858 se funda la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, autorizada oficialmente, por decreto del prefecto de policía, el 13 de abril de ese mismo año. El reglamento que regía su funcionamiento no pretendía ser una ley absoluta, sino una guía flexible para otras sociedades interesadas en el estudio espiritista, permitiendo adaptaciones según las circunstancias de cada grupo. Además, servía como referencia para quienes deseaban relacionarse con la sociedad. Estructura y contenido del reglamento. Capítulo 1. Objeto y formación de la sociedad. El propósito de la sociedad era el estudio de todos los fenómenos relacionados con las manifestaciones espiritistas y su aplicación a las ciencias morales, físicas, históricas y psicológicas. Se prohibían las cuestiones políticas, la controversia religiosa y los debates de economía social. Existían diferentes tipos de miembros: titulares, socios libres, miembros corresponsales y honorarios. Solo se admitían personas afines a los principios del espiritismo, con un deseo genuino de instruirse y sin intenciones de perturbar el ambiente de estudio. Se exigía benevolencia entre los miembros y anteponer el bien general sobre los intereses personales. El proceso de admisión era riguroso, requiriendo recomendaciones, periodos de prueba y la posibilidad de limitar el número de socios para mantener la calidad del grupo. Capítulo 2. Administración. La sociedad era dirigida por un presidente director, asistido por una oficina y una comisión. Se establecían claramente los cargos y funciones administrativas. Las cotizaciones y la carta de admisión eran obligatorias, fijando pagos y condiciones para conservar la membresía. Capítulo 3. De las sesiones. Las sesiones se realizaban todos los viernes por la noche, en un ambiente privado y controlado. Se exigía silencio, recogimiento y respeto absoluto a las normas, siendo el presidente quien autorizaba las intervenciones y preguntas a los espíritus. Se prohibían preguntas fútiles, de interés personal o de simple curiosidad, así como cualquier discusión ajena al objeto de estudio. Existía un sistema de sanciones para quienes alteraran el orden o la decencia durante las sesiones. Capítulo 4. Disposiciones diversas. Se regulaba la retirada de miembros y la modificación del reglamento, dejando claro que las cuotas no se reembolsaban en caso de baja voluntaria. Las propuestas de cambio debían pasar por la comisión y podían adoptarse medidas complementarias sin alterar los puntos esenciales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si este contenido te ayuda a comprender mejor el mundo espiritual y la historia del espiritismo. ¿Por qué es relevante este reglamento hoy? Este reglamento no solo sentó las bases de la organización espiritista, sino que también estableció principios de ética, respeto y rigor en el estudio de los fenómenos espirituales. Su espíritu sigue vigente para quienes buscan un acercamiento serio y responsable al espiritismo, alejándose de la superstición y el sensacionalismo, como bien lo han explicado especialistas y divulgadores en el campo. El Reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, tal como fue redactado en 1858 por Allan Kardec, no sigue vigente como norma aplicable a sociedades actuales ni tiene carácter obligatorio. Desde su origen, el propio Kardec aclaró que este reglamento no debía considerarse una ley absoluta, sino una guía flexible y adaptable para cualquier grupo que deseara organizarse para el estudio del espiritismo, permitiendo que cada sociedad adoptara o modificara las disposiciones según sus propias circunstancias y necesidades. Actualmente, el reglamento se conserva como un documento histórico y orientativo, valioso para comprender la organización y los principios éticos y metodológicos que guiaron a la primera sociedad espiritista formal.
Sin embargo, las sociedades y centros espiritistas modernos no están obligados a seguirlo literalmente, cada una puede establecer sus propios estatutos y reglas, inspirándose en los principios generales propuestos por Kardec pero adaptándolos a su contexto, época y realidad local. En síntesis, el reglamento original de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas no está vigente como normativa universal, pero sus valores y estructuras siguen sirviendo de referencia y modelo para quienes buscan organizarse en torno al estudio serio y ético del espiritismo. La doctrina de Allan Kardec, conocida como espiritismo o kardecismo, se practica actualmente en varios países de todos los continentes, aunque su presencia es especialmente fuerte en América Latina y partes de Europa. A continuación, un panorama actualizado de su difusión global. América Latina y el Caribe. Brasil es el país con mayor número de adeptos al espiritismo kardecista en el mundo, donde es la tercera religión más grande, con alrededor de 4 millones de seguidores y una fuerte presencia institucional y social. Cuba. El espiritismo de mesa o kardecismo es una religión reconocida y practicada por aproximadamente un 10% de la población, a menudo fusionado con tradiciones africanas. Puerto Rico. El espiritismo kardecista y variantes como el espiritismo cruzado son muy populares y forman parte del tejido cultural y religioso. República Dominicana, Venezuela, se practican tanto el espiritismo kardecista como variantes sincréticas con influencias indígenas y africanas. Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela. Existen comunidades y centros espiritistas activos, aunque en menor escala que en Brasil y el Caribe. Europa. Francia, país de origen del espiritismo, donde aún existen sociedades y centros que siguen la doctrina de Kardec, aunque con menor impacto social que en Brasil. España, Portugal, Alemania, Reino Unido, hay presencia de grupos y asociaciones espiritistas, especialmente en España, donde el movimiento tuvo relevancia histórica y aún mantiene seguidores. Norteamérica. Estados Unidos, existen comunidades espiritistas, sobre todo entre inmigrantes latinoamericanos y caribeños, así como centros dedicados al estudio y práctica del kardecismo. Asia. Japón, hay seguidores y centros espiritistas, principalmente en áreas urbanas y dentro de comunidades interesadas en filosofías occidentales. África. Aunque la práctica directa del kardecismo es menos común, sus principios han influido en tradiciones sincréticas y afrodescendientes, especialmente en países con fuerte presencia de religiones de origen africano y caribeño. Oceanía. Existen pequeños grupos y centros espiritistas en países como Australia, generalmente impulsados por inmigrantes o comunidades interesadas en el espiritismo filosófico. En resumen, la doctrina de Allan Kardec se practica hoy principalmente en América Latina, especialmente Brasil, Cuba y Puerto Rico, el Caribe, partes de Europa, Francia, España, Portugal y en menor medida en otras regiones como Norteamérica, Asia y Oceanía. Su impacto es mayor en Brasil, donde el kardecismo tiene millones de seguidores y una estructura consolidada. La posición de los kardecianos respecto a si su doctrina es una religión no es unánime y depende del contexto y la interpretación. Según los textos fundacionales y la postura de Allan Kardec. Kardec y muchos seguidores sostienen que el espiritismo no es una religión en el sentido tradicional, ya que no tiene culto externo, sacerdocio, rituales ni dogmas obligatorios. Kardec lo definió principalmente como una doctrina de carácter científico, filosófico y moral, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. Kardec afirmaba que llamar religión al espiritismo podría llevar a confusión, porque la palabra suele asociarse a formas externas, jerarquías y rituales, cosas que el espiritismo no tiene. Sin embargo, Kardec reconoció que el espiritismo tiene un aspecto moral y espiritual que puede considerarse religioso en sentido filosófico o de religión natural, porque trata de la relación del ser humano con Dios, la vida después de la muerte y el perfeccionamiento moral. En este sentido, algunos practicantes y centros espiritistas sí lo presentan como una religión, especialmente en países como Brasil, donde es reconocido oficialmente como tal y forma parte del censor religioso. En resumen, para la mayoría de los kardecianos y según la codificación original, el espiritismo es una doctrina científica, filosófica y moral, no una religión formal. Puede considerarse religión solo en el sentido de una moral universal y una espiritualidad sin culto externo, pero no como una religión organizada tradicionalmente. Por tanto, los kardecianos no sostienen de manera uniforme que su doctrina sea una religión, aunque reconocen su dimensión espiritual y moral, y en algunos países se la clasifica oficialmente como religión por razones administrativas o culturales.
Si te ha interesado conocer cómo se organizó la primera sociedad espiritista y qué valores guiaron sus pasos, comparte este video con tus amigos, déjame tu comentario sobre qué aspecto te ha parecido más sorprendente y suscríbete para no perderte los próximos contenidos sobre la historia y la práctica del espiritismo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el reglamento que marcó un antes y un después en la historia del espiritismo. Recuerda, el conocimiento nos libera y nos une. Hasta la próxima, buscadores de la verdad espiritual.